Buenas tardes, buenos días o lo que sea que sea cuando estés escuchando esto. Esto es una nueva sección de Buenos días, serán para ti, que vamos a llamar Libros Libres o algo así. Y tenemos aquí al otro lado de las ondas, en este caso videográficas incluso, a Antonio Cuesta, que es creador y sostenedor de la editorial Díscolo, con K e Y, y que nos va a hablar un poco de la editorial y, bueno, pues también luego le vamos a pedir que nos recomiende alguna lectura. Buenos días, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a los que lo estén oyendo o lo sigan, serán para ellos. Serán para ellos. Nada, muchas gracias por la invitación y por poder contar en este rato un poco algo de la esencia de la editorial Díscolo, que como su nombre indica, nació en Grecia en 2014, en el año 2014. Díscolo en griego es difícil, a lo que se suma la parte rebelde, entonces, de Díscola, Sí, de la editorial, que era un poco el espíritu con el que nació, con intención de intentar divulgar con la mayor facilidad posible la literatura y también los ensayos. La cuestión fue que en un arranque, al principio eran solo libros en formato digital. uh-huh. Esos libros que ahora en formato digital, que ahora hay como 120 o por ahí, la inmensa mayoría son todos, ya desde el principio fueron así, la idea de libre descarga o más bien pague usted lo que quiera cuando accedes al libro y para descargarlo. Con el tiempo, la editorial, que tiene algo de itinerante, porque pasó por Estambul y por razones de trabajo mías personales y familiares, pues pasó por Estambul, llegó a París también, y después de la pandemia pues vi necesario un giro y entonces empezamos a publicar libros en papel. Ajá. Oye, perdona que te Desde... interrumpa, que yo Dime. te voy a interrumpir constantemente, Antonio. Podríamos decir que la editorial eres un editor ambulante, Itinerante itinerante, o perdón. errante. Errante, La palabra que me gusta es errante. errante, sí, es más poética. Y, y bueno, y entonces en París me planteé, vi la posibilidad de empezar a hacer libros en papel. Ya entonces perdió en parte esa capacidad, Uh-huh. aunque en la actualidad ahora resido en Berlín y de lo cual también podemos hablar brevemente si te apetece. Perdió un poco esa parte y entonces se radicó, tiene su ubicación es en Albatana, un pequeño pueblo de Albacete, y también hemos terminado constituyendo una asociación cultural sin ánimo de lucro, en el cual un pequeño grupo de personas pues sostenemos, aunque soy yo el alma mater desde el punto de vista así más editorial y sobre todo la parte técnica y de la corrección y lectura de originales, la maquetación de los libros y demás. Pero bueno, hay más gente que ayuda en la logística y también un poco en el planteamiento así de cuando anual de ver un poco qué títulos se sacan o un poco la línea por donde va la editorial. Perdona que te vuelva a Eh, interrumpir, Dime. Antonio. Una cosa de las que se me ha olvidado reseñar es que todos los libros que se publican en Díscolo, en la editorial Díscolo, son con licencia Creative Commons. Sí. Es así, ¿no? Todos ¿Podrías los, explicar brevemente para el oyentariado qué es una pues licencia Creative Commons? ese es un poco romper el mito, aunque ahora en los últimos años parece que va en cierto retroceso lo que se llama la cultura libre y las licencias Creative Commons, Uh-huh, pero en realidad es romper el mito de que los derechos de autor se defienden a través del copyright. El uh-huh. copyright en realidad lo que defiende es los derechos de reproducción. Entonces, eso es un derecho al que se agarran con uñas y dientes, por supuesto, quien quiere hacer negocio y principalmente las editoriales. En el mundo editorial, las editoriales, más que los autores. Los autores en realidad entregan sus derechos de reproducción a la editorial y permiten que por el tiempo que firman en contrato, pues la editorial publique o deje de publicar, reedite o no, un poco a su criterio esa cuestión. En el caso de las licencias Creative Commons, o al menos como yo las defiendo, es que el autor sea dueño de su obra. Entonces, aparte del contrato que puede existir, que existe, vaya, entre autor y editorial, en el caso de Díscolo, para la publicación de una edición de un libro en concreto,
digamos que eso se consensúa con el autor, pues tanto en tiempo como en condiciones. Tiene que ver, por ejemplo, con que los libros electrónicos, que siempre, o sea, todos los libros en papel tienen su formato digital, tienen su libro electrónico, tiene que ver con el precio o que sea también de libre distribución. Hay autores y autoras que no les importa o que pues, entienden que a lo mejor puede servir como ayuda promocional o para la gente que a lo mejor no tiene acceso a los libros, a comprar los libros, pues es esa posibilidad. En todo caso, es el autor que a veces, bueno, es verdad que como está tan extendido lo del copyright, que parece como que en realidad una editorial no debería. Si alguien pierde, digamos que es la editorial, Ya. porque el autor tiene derecho a usar ese texto como mejor le parezca una vez pasado 2 años, por ejemplo. Se ha dado hablando al hilo de lo que cuentas, me comentabas hace unos meses y tal, que hay una cosa curiosa que a la hora de solicitar subvenciones y no sé qué, de temas de cultura, pues se daba la paradoja de que vuestra editorial, como editorial sin ánimo de lucro, no podía acceder a las subvenciones para promocionar la cultura, porque no De la, teníais ánimo de lucro o algo así, ¿no? Sí, claro, o sea, realmente las ayudas a las editoriales, así entre comillas, a apoyar en la labor editorial, en realidad cuando ves un poco las condiciones de acceso, están pensadas para empresas, o sea, Sí. lo que se promueve es el negocio. La Vale, empresa. sí, sí. Claro, sí, Entonces, sí. claro, ahí las asociaciones sin ánimo de lucro, la forma jurídica asociación, pues no tiene cabida, porque claro, si no tienes así un rendimiento económico demostrable y un impuesto de sociedades y algún sueldo de la gente, pues entonces no dices, Nada, ¿usted a dónde va? ¿A dónde no. va? Claro. Vaya usted a. Entonces, claro, y luego está la línea, claro, está la línea de las ayudas a las asociaciones, pero claro, no tiene ni punto de comparación, ¿no? Solo en cosas muy, 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 muy excepcionales, a lo mejor una asociación puede asimilarse a algún tipo de ayuda, pero una cosa ya, no sé. Ahora, de hecho, ahora no me viene ninguna a la cabeza. Lo que son las grandes ayudas para el mundo editorial, que sí, se venden así, cuando tú ves la exposición de motivos, cuando se ve, claro, es como ampliar la cultura, divulgar Sí, sí. libros, Ya, pero luego, bueno, vamos a ver, ¿y entonces qué documentación presento? Bueno, pues el impuesto a actividades económicas como empresa, claro. tus resúmenes anuales de como empresa y tu trabajo como empresa. Entonces, Igual es que bueno, hay como un error de concepto de asociar cultura con mercado. con negocio. Claro, no sé. Bueno, lo que pasa es, claro, ahora mismo, por lo menos en España, y supongo que en otros países eso sucede igual, el mercado editorial es sobre todo un mercado. Y el libro no es como nosotros, por ejemplo, en nuestra declaración de intenciones, entendemos como un objeto cultural, sino como una mercancía que se Ujú, vende. Y ujú. que se vende en las mejores condiciones, es decir, si puedo venderlo más caro, mejor que se lo puedo vender más barato. Y eso, por ejemplo, también el tema del precio es algo que en Disco lo hemos sido muy sensibles y lo seguimos siendo. O sea, el intentar que sean lo más baratos posibles, que la gente muchas veces en librerías o otras editoriales, así, hay gente compañera que se quedan así un poco sorprendidos, pero oye, este no es muy barato este libro. Y ya, es que no, claro, sí, podría ponerlo al doble, podría ponerlo a 20 o 22 euros, o como están todos los libros, para decir un libro. ¿Qué vale un libro? 20 euros. Ya, pero Así, ahí. como un poco por pe- definición. O pe- en todo caso, a partir de ahí ya vamos subiendo. Si claro, acaso, ya vamos subiendo, ¿no? claro, Bueno, pero pues ahí, en ahí. este caso, si en algún momento yo hice un promedio de los precios de los libros de Díscolo, yo creo que debían dar por, no sé si entre 13 euros, 14. No porque sean, que algunos sí que los hay que son así más, con menos páginas, más finitos, más resumidos, ¿no? Pero no es esa la razón. La razón es que yo intento que tenía, por supuesto, teniendo en cuenta los costes también de distribución, Sí. que trabajamos con varias distribuidoras, lo que se queda en las librerías, lo que hay que pagarle al autor o a la autora por sus derechos, pero una vez hechas las cuentas que más o menos ahí te salen los precios de imprenta, lógicamente, pues al final intentar que sea lo más contenido posible pensando en el posible comprador o compradora que diga, joder, que no se deje el sueldo ahí en los Sí, libros. ahí además hay un tema que es importante que recuerdo que, bueno, en la página web que cualquiera puede visitar, discolo con y con k.cc,
que ahí están los libros electrónicos para libre descarga, que la persona que se los descarga le pone un valor. O No, sea, sí, no, exacto. no un precio, No un precio. que es otro debate, ¿no? Interesante, lo Sí, eso de, lo también de está ahí tener, lo de empezar a distinguir entre valor y precio, ¿no? Que, bueno, Eso, claro, eso nos gusta recordar lo que es la frase de Antonio sí, Machado, ¿no? Que todo sí, necio confunde valor con precio. exactamente. Entonces, claro, los libros nuestros en disco no tienen un valor, pero en los digitales, desde luego, muchos no tienen precio. No, Entonces, ahí depende ya de cada quien, ¿no? sí, Pero sí, bueno, sí, sí, eso es interesante. Y poniéndonos en el tema presente, ¿qué actividades o nuevos proyectos tenéis ahí pendientes? Y luego pues ya, mira, para cerrar, ¿alguna recomendación de lectura? en la, en el último año y medio, 2 años, ha sido un poco así a nivel del trabajo también asociativo, que es algo que nos interesa y que nos mueve, pero que no siempre es fácil Ujú, encontrar otras editoriales u otras iniciativas que, con las que trabajar un poco con estos principios. ujú. Pero bueno, hemos dado con un pequeño grupo de editoriales independientes que trabajamos, algunos más en exclusividad, otros menos, en la literatura y la poesía latinoamericana. Entonces, con ellos desde hace, Díscolo en concreto, desde hace 3 años, pero los encuentros anuales ya llevan, este año va a ser el quinto. Se hacen en octubre, del 20 al 22 de octubre este año, en la Casa de América de Madrid. Ajá. Y luego también últimamente se creó, fuimos parte de la creación del gremio de editoriales de Castilla-La Mancha, que no existía, y gracias a eso hemos estado el año pasado y en la Feria del Libro de Madrid como colectivo, Mm. y en varias ferias de Castilla-La Mancha. Incluso ahora estamos valorando la posibilidad de ir a la de Sevilla, que es en octubre. Bueno, pues intentando ampliar ese trabajo como editoriales, como grupo de editoriales pequeñas, en su mayoría, o todas, porque incluso las más pujantes de Castilla-La Mancha, pues no hacen sombra ni a las medianas de a nivel estatal. Pero bueno, Ya, bueno, ese trabajo también es fundamental, en todos los órdenes, el asociarse y el trabajar como grupo y trabajar unidos. ujú, Y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues en la medida que se puede, que ya digo que yo estoy en aunque no necesariamente hace falta mi presencia, pero como yo estoy viviendo mayormente en Berlín, pues cuesta hacer presentaciones o actividades así claro. de, No hay, de otro tipo con autores o autoras en diferentes sitios. no También hay- es verdad no hay tren que de hay autores. cercanías, no hay tren de cercanías yo No, que sé, no, pero también Albacete. es verdad Albacete está difícil que el la tren de plantilla, cercanías a... que también sería complicado encontrar un punto de equilibrio, porque, Ya. por ejemplo, la última novela que acabamos de publicar, y ahí entro quizá en las recomendaciones, que es una novela maravillosa, el título es Te acuerdas del mar, y el autor es Óscar Godoy, colombiano. Ujú, Esta novela ganó en el año 2020 el premio Eñe de la Ciudad de Buenos Aires, que da el diario Clarín y Alfaguara. Se publicó en Argentina en Alfaguara, se publicó en Colombia con Alfaguara, y luego pues Alfaguara no le interesó ya darle más recorrido, y de es- alguna manera contactamos el autor y Díscolo, y entonces acaba de salir, se presentó en la Feria del Libro de Madrid este ujú, año como ujú. novedad. Y en octubre, Óscar Godoy viajará a España, y tenemos preparados algunos bolos, y entre ellos el encuentro de Casa América, pero también va a haber en la librería iberoamericana en Madrid, y en Albacete. Ya hay fechas así concretadas en la Biblioteca Pública del Estado. Ujú. Entonces, bueno, pues los autores, hay autores en México, hay autores en Uruguay, y hay autores, por supuesto, en Cartagena, en Murcia y en La Coruña. O sea que, entonces, bueno, To- estamos un poco repartidos. Todo eso que comentas de Óscar Godoy, es el nombre, será en Ujú. octubre. Eso será en octubre. Vale, Y estaremos un bueno, poco atentas. es una novela realmente relevante, con mucho, o sea, por supuesto no puede pasar por alto el conflicto de décadas, político y armado en Colombia, pero está visto y atravesado por mucha sensibilidad y visto desde muchas perspectivas, Ujú. de unas relaciones
si no de amistad, de gente que se conoce, de desconocidos que de repente llegan a coincidir y que cada uno tiene un pasado que a medida que avanza la novela se van descubriendo interioridades. Pero bueno, donde yo creo que la amistad y el amor están ahí presentes y también pues el amor por la vida, ¿no? No el amor solo sentimental, sino una maravillosa novela. Vale, Y, ¿me puedes recordar el título de la novela, por favor? ¿te acuerdas del mar? Es que no me acuerdo del título de la Pues novela. acuérdate, ¿Te acuérdate acuerdas del mar? ¿te acuerdas del mar? ¿Te Pues si te acuerdas del mar? acuerdas, pues ya te has acordado del título del Así libro. en pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas del Eso mar? es. Y otro libro también muy recomendable, que es así también de reciente aparición, para quien no es una novela, se lee súper bien no es un novelón de estos de 500 páginas, pero por si a alguien le interesa más las formas breves, las formas más cortas, el poder leerte un cuento antes de irte a la cama y dejarlo ahí finiquitado para el día siguiente seguir con el otro, tenemos La cartografía celeste La de Ismael Orcero, La un cartografía autor, celeste. sí, de Ismael Orcero, que es un autor de Cartagena, Murcia. Este autor en la novela se ha presentado al concurso de novela corta, de narrativa corta Setenil, que es uno de los más importantes de España, y él fue hace 2 años finalista de este premio y tiene algunos otros libros publicados de cuentos Ujú. y algunos para niños y jóvenes, pero bueno, de cuentos, vamos a decir, narrativa urbana y con un universo así muy particular, unos personajes de barrios, así como igual seguramente nosotros que estamos emitiendo desde Carabanchel, Ojo, pues Carabanchelonia, podríamos decir Carabanchelonia. Nada, Carabanchelonia, es sí. broma. Que Podríamos decir que son, porque bueno, no está ubicado en ninguna ciudad ni, o sea, es un territorio imaginario en que suburbia, está digamos, en suburbia. probablemente únicamente en su cabeza, en la cabeza de Ismael. Ajá. Pero bueno, también es una perspectiva muy interesante en el cual además tiene siendo todos los cuentos independientes, pues al final tiene como un todo de una especie de universo que parece que atraviesa así todos los espacios, los personajes, las calles. Los parques con Qué bueno. los entonces bueno, ese también, La cartografía celeste, La también cartografía por celeste. Me apunto los recomendar. dos. ¿Te acuerdas del mar y la cartografía celeste? Y ya para despedirnos, te voy a pedir, si quieres, A eh, ver. mm, aparte de dejar alguna breve frase así, ¿cómo se dice? Ya de despedida y tal. ¿Hay Ujú. algún tema tema musical con que quieras que cerremos esta pieza? Que no lo tengo, pero bueno, cuando edite esto, yo lo pongo para que digas tú, venga, pues, qué guay. Así que se te venga a la cabeza ahora mismo, Antonio, alguno que quieras decir, Algo algo. siempre me gustó mucho algún tema de Police o de Ah, Sting. vale, 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 Yo vale. sé que yo como seguidor del programa Sí. puedo garantizar Gracias. De los 4 que siguen el programa, ¿no? Eres uno de pero ellos. creo Sí, que la selección musical siempre es acertada. vale, Entonces, te iba a decir que te tengo que agradecer porque en las estadísticas que salen estas de tal, me pone el que más se escucha es en España y luego de segundo país Alemania. Y entonces digo, este es Antonio. pues depende, habría que ver los programas, porque todos igual no los he escuchado, o sea que alguno igual tenemos ahí algún Bueno, compañero oyente perdido que no le bueno, puede encontramos, ser, puede ser. Vale, algo de pero Police vamos, entonces para que despedirnos. sí, o de Sting O también de Sting. o sea Vale. que. ¿Alguno Y en alguna frase especial? para cerrar, voy a cerrar con una Venga, frase que en su una día frase buena de estas así. pusimos, sí, la de la propia editorial que pusimos así como cabecera, que se llama que lo importante es leer. Entonces, que no, lo importante es leer. Muy bueno. Que no haya, o intentar que no los haya, por lo menos, dificultades económicas o técnicas o de acceso para, para lectores y lectoras. Que, por cierto, los libros nuestros se pueden vender, o sea, se pueden solicitar y vender y enviar a 44 países. O sea que Bueno, eso también está detallado más o menos en la página web. vale. Muchos de América Latina, incluido Estados Unidos y en Europa, pues casi todos. Muy bien. Recordamos la página web que es www.discolo con Y y con K .cc de
casa a casa, por decir algo. O de Cáceres, Cáceres. Cáceres, Cáceres. Y pues nada, que el oyentariado entre ahí, mire esto y que lo importante es leer. Muchas gracias, Antonio, y hasta una nueva conexión. Gracias. Venga, hasta luego. Chao, chao.